Voy a hablar en relación al noviazgo y a las relaciones prematrimoniales. Esto es un punto que se enseña muy mal en las iglesias, hermano. ¿Por qué? Porque es que la iglesia se basa mucho en costumbres, se basa en la moral de los hombres. Y la moral de los hombres, hermano, no necesariamente es la moral del reino del Eterno. Acuérdense lo que dice ya en Lucas 16:15, ¿verdad? Que lo que los hombres tienen por sublime, muchas cosas que los hombres tienen por sublime, para Dios son abominables. Muchos creyentes tienen el noviazgo por sublime. Y la mayoría de los noviazgos el Eterno los ve como algo abominable. Hay que entender, hermano, cómo es que en la cultura del reino se tiene que manejar esto. Porque los noviazgos mal manejados generan muchas consecuencias. ¿Qué consecuencias genera un noviazgo mal manejado según la cultura del reino? Genera, hermano, hijos sin padres. Genera consecuencias de ¿qué? Fornicación. En algunos casos, adulterio. Genera matrimonios disfuncionales. ¿Por qué disfuncionales? Porque para que un matrimonio funcione, ambos necesitan estar preparados para ese matrimonio. Ambos necesitan tener la madurez necesaria. Se casan apurados, hermano, un joven de 16 años con una jovencita de 15 años. Porque como ella salió embarazada, pues vamos a casarlo rápido. Hermano, un joven de 16 años no puede hacerse cargo de él mismo. Él no se puede hacer cargo de él mismo. ¿Y cómo se va a hacer cargo de una muchacha y del niño que viene? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Y menos en estas condiciones en que estamos. Entonces, si tus hijos son fornicarios, usted ha enseñado mal a sus hijos. Si sus hijos han tenido hijos que no viven con los dos, padre e hijo, hijos disfuncionales, usted ha criado mal a sus hijos. Si sus hijos han cometido adulterio, usted ha criado mal a sus hijos. Si sus hijos tienen matrimonios disfuncionales, usted ha criado mal a sus hijos. Si nosotros comenzamos a revisar esto, hermano, esto genera otras consecuencias, porque matrimonios disfuncionales genera hijos delincuentes, ¿sí? Matrimonios disfuncionales generan divorcios, ¿sí? Nosotros podríamos hacer una lista, hermano, de 100 consecuencias de noviazgos paganos. Como esto es algo delicado, hermano, el reino tiene su propia cultura en esto, porque esto es delicado. El rey tiene sus estatutos para este asunto. Hermano, esto ¿sabe por qué no se enseña? Primero, porque no se entiende, aun cuando está escrito, no se entiende. Segundo, si alguien lo entendiera, no lo aplicaría, porque esto es una enseñanza espantajóvenes. Los jóvenes se van de las congregaciones. ¿Por qué un joven que escucha una enseñanza de la cultura del reino en relación a esto se va de la congregación? Porque es un joven que no quiere agradar a Dios. Es un joven que seguramente está en la congregación porque está enamorado de una muchacha por ahí. Y eso es lo que lo tiene ahí en la congregación. No ama a Dios realmente. No quiere ser un santo. Porque todo aquel hermano que de verdad quiera ser santo acepta cualquier condición, cualquier ley, cualquier estatuto, cualquier imposición de nuestro Dios, de esas cosas que Él impone, hermano, a un pueblo que debe obedecer para llegar a ser un pueblo santo. Porque, hermano, esto no es fácil. Para ser santo hay que ser valiente. Para ser santo hay que esforzarse mucho. Para ser santo hay que pasar por mucha aflicción. Para ser santo hay que abandonar muchas cosas que para nosotros son idolatría. Y usted sabe muy bien, hermano, que las novias se convierten en idolatría. Un hombre enamorado, ¿sí?, es un hombre que ha endiosado, esa es la realidad, es un hombre que ha endiosado a una mujer. Ha hecho a esa mujer un ídolo. Un hombre enamorado, hermano, yo no sé cómo se puede salvar. De verdad que no sé cómo. Porque está cometiendo el primer pecado más grave de idolatría. Está idolatrando a una mujer. Entonces, la Escritura dice que el hombre debe amar a la mujer. Una cosa es que el hombre ama a la mujer, otra cosa es que el hombre se enamore de la mujer, tomando el término de acuerdo a la cultura pagana, ¿sí? Porque una persona enamorada, hermano, está enajenada. ¿Está qué? Idiotizada.
yo le pongo un ejemplo para que usted me entienda. Lo que ocurre entre una cerveza y un alcohólico. ¿Quién manda más, la cerveza o el alcohólico? La cerveza, ¿verdad? ¿Quién manda más, la novia o el enamorado? La novia. Mijo, quiero esto, vamos para allá. Mijo, dame esto, vamos para allá. Mijo, ¿qué tal cosa? Vamos para allá. Mijo, ¿no vaya para el culto hoy? Sí, no voy para el culto. Mijo, vamos mejor para el cine. Sí, vamos para el cine. ¿Sí? ¿No que ese es su Dios? Y él es un muñequito. Esa es la verdad, hermano. Esa es la verdad. Ese es el problema de los enamoramientos. Eso no lo quiere el Señor, hermano. El amor tiene que ser racional. Si queremos usar el término desde el punto de vista de la cultura hebrea de nuestros padres, el enamoramiento no puede hacer que el hombre pierda su razón. Nuestro Dios tiene que estar de primero siempre. Mijo, que vamos para el cine, no, ahorita vamos para el culto. Mijo, en el día de reposo vamos para el río. No, es que el día de reposo hay que guardarlo. ¿Sí me está entendiendo? Primero el Señor. Pero un hombre enamorado es un hombre idiotizado. Es un muñequito. Esa es la realidad, hermano. Un hombre enamorado es muy difícil que se salve, porque está cometiendo el primer pecado, que es de idolatría. Y está hablando, cuando hable del hombre enamorado, estoy hablando también de la mujer enamorada, ¿no? Cuidado si no lo toma para usted, ¿no, hermana? ¿O yo? Cuidado si no lo toma para usted, porque es grave. Entonces, yo haría una lista de muchas cosas, cientos de cosas, consecuencias que se generan de una mala relación. ¿Y por qué esa mala relación se genera, hermano? Porque nosotros no estamos guardando la costumbre, la cultura de nuestros padres, que es una cultura santa. Porque nuestros jóvenes, nuestras jóvenes tienen que ser santos. Entonces, comienzo con algunas características. El Eterno, hermano, prohíbe los noviazgos como tal. Como ustedes lo conocen, eso está prohibido. El rey de ese reino al que usted dice que pertenece. Porque cuando usted levantó la mano y dijo, sí, yo me comprometo a obedecer los estatutos, me comprometo a guardar sus mandamientos, me comprometo a servir a ese rey. Sí, bueno, ese rey le dice, están prohibidos los noviazgos así como lo están haciendo. Eso no es así. El hombre y la mujer, ¿sí?, no se pueden tocar, no se pueden detallar. ¿Cómo está la mujer hebrea? ¿Qué es lo que se le ve a una mujer hebrea? El rostro. Los novios que se casan ahorita en la iglesia, hermano, conocen casi cada centímetro de la mujer con la que se va a casar. Es la cultura. Eso está mal. Yo le expliqué a ustedes que por qué Jacob lo engatusaron. Jacob dijo, no, yo quiero a Raquel, y le entregaron fue a Lea. Y él se dio cuenta fue el otro día. ¿Por qué él no se dio cuenta de una vez? Él tenía que haberse dado cuenta nada más cuando se la colocaron al frente, ¿verdad? Cuando le habló. Cuando Lea le habló, yo no, esta no es la misma voz, o sea, el aliento, lo que sea. Pero ¿por qué Jacob no se dio cuenta? Porque no la conocía. Jacob no sabía la diferencia entre Lea y Raquel. ¿Por qué no sabía la diferencia? Porque ellos no se veían a solas, hermano. Ellos no se veían a escondidas. Ellos no se tocaban. Ellos no se hablaban a escondidas, diciéndose cosas. Porque esa es la cultura, hermano. Esa es la cultura. Y Jacob trabajaba ahí, hermano. Él trabajaba el que iba a ser su suegro, ¿sí o no? Y ella ya estaba desposada. Raquel estaba desposada. Siendo desposada, que había un compromiso. Había un compromiso. El compromiso es, tú trabajas 7 años y te entrego a Raquel como esposa. Siendo que había compromiso, Jacob respetó la cultura. Y por eso fue que lo engatusaron. Le dieron la que no era. Y el otro día fue que se dio cuenta. Entonces, hermano, en la cultura del reino, estos son los estados, ¿sí? El hombre o la mujer, ¿verdad?, primero debe esperar la etapa de madurez. Etapa de madurez. Cuando ya el hombre está maduro, es cuando viene el tiempo de, ya estoy en mi madurez, ya es el tiempo de que yo busque mi esposa, no novia. ¿Qué pasa ahorita con los jovencitos? Que a los 12 años ya, no, que tenga la noviecita. Usted es como raro, porque usted no tiene novia. Esa es la cultura pagana, hermano. ¿Cuántos años tiene? 19 y no tiene novia. Usted como que es raro. Esa es la cultura pagana, hermano. En la cultura de nuestros padres, ¿sabe quién es el raro?
el que tiene novia. Y no solamente es raro, ese está peligro de que el Señor lo corte, porque está quebrantando los estatutos del reino. En la cultura de nuestros padres, en la cultura del reino, hermano, el hombre debe esperar su etapa de madurez, que no es igual para todos. La etapa de madurez, hermano, no es cuando el hombre se desarrolla, no, porque tiene que ser madurez biológica, ¿sí? Madurez emocional y también madurez económica, que ya tenga un oficio definido, porque tiene que sustentar a una mujer y a los hijos que vienen. Debe tener, hermano, un oficio, debe tener madurez emocional, ¿sí? Debe tener madurez espiritual. ¿Cómo así que madurez espiritual? Obligatoriamente tuvo que haber guardado todos los días de reposo y haberse formado, ¿qué? En las leyes. Y se tuvo que haber preparado para el sacerdocio. Por eso dice ya en Deuteronomio 16:16, todo varón 3 veces al año asistirá a Jerusalén para celebrar las fiestas. Porque el tiempo de la fiesta, hermano, es un tiempo para enseñar las leyes del reino. Ese es el propósito fundamental de la fiesta, hermano, que sean enseñar las leyes del reino. Y ese varón, en el tiempo de la fiesta, cada vez que fue a celebrar la fiesta, él comenzó a formarse en las leyes del reino. Y cuando ya llegó el tiempo de casarse, ya es una persona que tiene conocimiento, no diría yo profundo, pero conocimiento fundamental, el más importante de las leyes del reino. ¿Para qué? Para que él aprenda cómo amar a su esposa, para que él aprenda qué es lo que tiene que enseñarle a sus hijos, para que pueda enseñarle las leyes del reino a sus hijos y también a su esposa, por si acaso no le enseñaron bien, puede ocurrir eso. Porque entonces ese varón tiene que ser el sacerdote de la familia, ¿verdad? Ese es el trabajo de ese varón. Necesita una madurez económica. ¿Por qué es importante la madurez económica? Porque ese muchacho no se va a casar con esa muchacha para ponerla a aguantar hambre. Ah, eso está mal. Bueno, nuestro Dios es un Dios de orden. El Señor que le dice a un joven, tiene 18 años, Señor, yo quiero una esposa. Sí, yo te voy a dar la esposa, tranquilo, pero aprende un oficio, aprende una profesión, trabaja. Eso es lo que el Señor le va a responder. ¿Entiende? Usted es joven, quiere una esposa, ya sabe la respuesta que el Señor te va a dar. Sí, tranquilo que yo te voy a dar la esposa. Pero necesitas un oficio, necesitas una profesión, necesitas formarte en las leyes de mi reino, porque vas a ser el sacerdote de un hogar. Para que el hogar no sea, ¿qué? Disfuncional. Sea un hogar donde vive una familia santa. Una familia santa. Mientras el hombre no es maduro, está prohibido mirar las doncellas. Prohibido. El Señor le dice, no me mires las doncellas, chico. No mereces mirar las doncellas. No estás preparado. Pero cuando ya está preparado, el Señor le dice, estás listo. Usted sabe que Abraham le buscó esposa a su hijo Isaac cuando él tenía más de 40 años, hermano. ¿Por qué Abraham no le buscó esposa a Isaac cuando tenía 20, cuando tenía 25, cuando tenía 30? Pero, hermano, porque él tardó. Y una de las razones, hermano, que yo pude entender por qué Isaac tardó en su proceso de madurez, porque Sara lo sobreprotegía mucho. Había una sobreprotección de Sara sobre él. Y esa fue una de las razones, hermano, por la cual el Señor cortó a Sara temprano. ¿Sí ve? ¿Sí se acuerda que el Señor cortó a Sara temprano? Porque había una sobreprotección de ella como madre hacia Isaac. Y hay una enseñanza. Y cuando ya Isaac no tenía la sobreprotección, ya fue cortado el cordón umbilical, ¿verdad? Entonces Isaac tuvo que salir a enfrentar al toro, ¿verdad? Enfrentarse con los toros, enfrentarse con los problemas, y porque ya no tenía la protección de la mamá, porque seguramente el papá le decía a Isaac tal cosa, no, es que él este sabe cómo es él, mande a un siervo, porque es necesario, hermano, que así usted tenga miles de siervos en su casa, los hijos hay que mandarlos también, porque si no usted va a crear un hijo inútil, inservible. Usted puede, hermano, tener sirvientas en la casa, pero usted a su hija no la manda a lavar los platos, no la manda a limpiar el piso, se va a crear una hija inútil, inservible. Y seguramente eso pasaba con Sara. No, Abraham, tú tienes muchos siervos aquí, déjame ese muchachito tranquilo, pobrecito. Usted sabe, él es un poquito débil. Hermano, había una sobreprotección. Y cuando
Sara, hermano, es cortada por esa necesidad, hermano, porque el Señor tenía un propósito con Isaac, hermano. No podía ser un enclenque toda la vida. Entonces Sara es cortada, e Isaac, hermano, comienza, aunque tarde, pero comienza, hermano, a madurar más, con rapidez. Y después de los 40 años ya está más maduro emocionalmente. Ya puede hacerse cargo de una doncella, de una esposa, para que se construya una familia. Entonces cuando manda el siervo allá a su propia tierra a buscarle una esposa. Pero hay una enseñanza que es importante: esperar la etapa de madurez. Así es que un padre no puede, su hijo enclenque o su hijo inmaduro, su hijo que no está formado para económicamente, no tiene un oficio, su hijo, ¿cómo va a estar usted que mi hijo cuándo va a buscar novia? Usted no se preocupe todavía de que busque novia. La primera preocupación suya es que su hijo tenga ¿qué? Un oficio. La primera preocupación suya es que su hijo tenga una formación espiritual en el sacerdocio del Señor, para que él sea el sacerdote de esa familia, que tenga una madurez emocional. Esa es la primera preocupación de todo padre. Después, cuando ya el hijo tenga todo eso, y preocúpase si no la logra a tiempo, porque si no se va a casar un poquito tarde, como le tocó con Isaac. Yo me casé a los 31 años, hermano. O sea, el Señor me permitió, hermano, casarme en una etapa de madurez. Ya tenía profesión, yo tenía oficio, yo tenía cierta madurez ya, hermano. O sea, y lo puedo decir, hermano, como testimonio, como ejemplo de esto, de lo que estoy diciendo. Y eso crea, hermano, hijos más maduros. Porque un adolescente criando hijos, imagínense, hermano, es una locura. En cambio, hermano, padres maduros forman hijos maduros. Esa es la cultura del reino, hermano. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el hombre está maduro, no es que va a comenzar a tener novias ahora sí. Ay, papá, ya como estoy maduro, déjame tener todas las novias que yo pueda, porque ya voy a aprovechar. Ahora sí voy a aprovechar. Yo, no, ¿qué pasa, chico? ¿Qué te pasa? Escoge una y cásate. Esa es la cultura del reino. No puedes estar mirando para todos lados. Y si quieres casarte y no tener problemas con el matrimonio, mejor dígale al Señor cuál es. Dígale al Señor, revélame cuál es mi esposa. Yo no quiero escoger mal. Porque, hermano, cuando el hombre escoge por vista, porque me gustó esa, le pasa lo que le pasó a Sansón. ¿Qué le pasó a Sansón? Escogió por vista. Papá, me gusta esa filistea. Ay, mi hijo, tantas mujeres que hay en el pueblo, usted se enamora de una filistea. Sí, papá, es que me gusta esa. Es muy bonita. Oh, hermano. Condición tiene que ser del mismo pueblo. Si un varón del pueblo de Dios, hermano, busca una filistea, ya comenzó el fracaso. ¿Sabe quién se casó con filistea, hermano, y fracasó terriblemente? Judá. Judá se casó con una cananea, pues, y casi queda sin hijo, hermano, porque esa mujer era tan perversa, esa mujer con la que él se casó era tan perversa, que la enseñanza que le daba Judá a sus hijos no valía, porque la mamá le enseñaba todo lo contrario, porque eran dos culturas. La cultura cananea competía contra la cultura hebrea, ¿sí? Y entonces la cultura hebrea es, mijo, todavía no tenga novia porque tiene que esperar la madurez. Y la cultura cananea, mijo, mire todas las mujeres que te guste tengan novias. Y entonces el que anda en la carne, ¿cuál cultura va a preferir? La cananea, ¿sí? La cananea, porque la cultura hebrea, hermano, trae aflicción, ¿sí? Es disciplinada, santa. Entonces los hijos, hermanos, de Judá se inclinaron por la cultura de su mamá. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? La muerte de los hijos de Judá. Esa fue la consecuencia, hermano. Y Judá, asustado, se iba a quedar sin hijos, hermano. Y Judá sabía que esa era la consecuencia por haberse casado con una cananea. Claro, hermano, porque el Señor no quería que él tuviera hijos de una cananea. El Señor no quería que él tuviera hijos de una cananea. Ok, hermano, entonces, vamos en el tiempo de escoger, de seleccionar, ¿verdad? Seleccionar. No puede tocar, hermano, y no puede desear, porque desear, ¿qué es? ¿Lo lleva a qué? A fornicar en el corazón. Pero si están mirando hebreas, como las hebreas están todas bien cubiertas, él lo único que puede hacer es cómo serán las piernas, cómo será el cuello, porque ni siquiera el cuello lo puede ver, ¿no? ¿Cómo será su cuello? ¿Ah?
¿Cómo serán sus brazos? Porque no lo puede ver. Es como, hermano, un regalo envuelto en su caja, ¿no? Está en la caja, muy envuelto. Y usted sabe que adentro hay algo precioso, pero no sabe cómo es bien. Le dijeron, no, es tal cosa, pero no sabe cómo es. Puede tener defecto de fábrica, no sabe. Puede traer su defecto. Una licuadora, dentro de una licuadora, ¿de qué marca será? ¿Cuántos años me servirá? ¿Vendrá con defecto de fábrica? ¿Vendrá con garantía? Así pasa, hermano, cuando el hombre va a escoger a la mujer. Puede tener defecto de fábrica. Entonces, en el tiempo de la escogencia, busca en el mismo pueblo y dice, esa es la que el Señor pone gracia, hermano. Pone gracia. Ojo con esto. Hay una gracia satánica en la mujer, que es el espíritu de seducción. Cuando una mujer, hermano, entra al espíritu de Jezabel, la mujer comienza a seducir a los hombres, no al hombre, a los hombres, con su forma de hablar, con su caminadito, con sus movimientos, ¿sí? Con su miradita, con los ojitos, hace los ojitos. Eso es satánico, hermano. ¿Sabe qué hizo Satanás para seducir a Eva? De la misma manera. Igualito, esa fue la estrategia. Y en las iglesias, hermano, hay mujeres que se comportan igualitico que la serpiente que engañó a Eva. Por no decir que todas, porque puede ser que una por ahí se salve, ¿no? Entonces no quiero meterla en el grupo. Pero eso es terrible, hermano. Las mismas mujeres no se dan cuenta, pero uno como hombre se da cuenta que las mujeres se transforman cuando llega un hombre y comienzan a caminar de una manera distinta y a hablar de una manera distinta. Cambian el lenguaje, cambian los gestos. Y uno dice, ¿qué le pasó a este? ¿Quién llegó? Ah, con razón. Ah. Hermano, en la cultura del reino eso está prohibido, hermano. Eso está prohibido. Esa no es la cultura de nuestros padres, hermano. La mujer no tiene que intervenir en el proceso de selección. Que sea el mismo Dios que ponga en el corazón del hombre lo que debe escoger. Y que sea el mismo Dios que ponga la gracia en la mujer. Y no que sea Satanás el que ponga la seducción, un espíritu de seducción en la mujer, que es distinto. Entonces los hombres en las iglesias se casan guiados por el espíritu de seducción. Porque a la mujer se le mete la serpiente. ¿Y eso lleva a qué, hermano? Matrimonios fracasados. Pero cuando un matrimonio es guiado por Dios, Él se hace responsable de lo que hizo, de la unión que hizo. Él se hace responsable, porque Él dice, no, yo no voy a quedar mal, yo los uní, yo no voy a quedar mal en este asunto. Pero cuando los unió Satanás a través de la seducción, Él no se hace responsable, porque la mujer comienza a quejarse y yo no le dije a usted que usara de sus artimañas de seducción para seducir a este hombre. Y mire ahora, la golpea, mire ahora cómo la maltrata. Asuma sus consecuencias ahora. Eso es lo que usted quería, asuma sus responsabilidades ahora. Pero cuando es Dios quien une, hermano, Él se hace responsable de lo que hizo. Y cuando digo que se hace responsable, ¿qué significa, hermano? De que Él, si el hombre está portando mal, lo somete. O te portas bien o te corto, chico. Porque esa fue la esposa que yo te di. Y no me hagas quedar mal. No me hagas quedar mal. Esa fue la esposa que yo te di. Y si la maltrata, yo te corto. Hermano, esa es la cultura del reino. Entonces, la mujer no debe intervenir en el proceso de selección. Le pongo un ejemplo. Hay 20 mujeres, ¿sí? Y hay un proceso de selección. Es un ejemplo hipotético, pero para que usted entienda cómo es esto en el reino. A las mujeres se le dice, va a entrar un hombre y va a escoger a una de ustedes. Y entonces, y el hombre también, el Señor le dice al hombre, usted va a entrar, allá hay 20 mujeres, usted va a escoger una sola. Entonces el hombre entra, y como el hombre que entró es preciosísimo, ¿sí? Entonces las mujeres se transforman. Entonces no hay 20 mujeres, sino 20 serpientes ahí en ese cuarto. Y la serpiente que mejor camina, la serpiente que mejor habla, y la serpiente que mejor mira, esa es la que va a ganar. Eso no puede ser, hermano. Esas mujeres no se deben transformar. Dejen, hermano, que sea Dios quien le ponga en el corazón de él a quien debe escoger. ¿Sí me está entendiendo? Deje que sea Dios que ponga la gracia en usted. ¿Por qué Esther se hizo reina?
esposa de un rey, porque el Eterno puso gracia en esa mujer, porque ella no utilizó artimañas de seducción. Las hebreas no usan esa porquería, hermano, esa basura. Pero nuestras hijas aprendieron a hacer eso, lo ven todos los días en la televisión, lo ven todos los días en la calle, y les parece bien porque eso es una iniquidad. ¿Y cómo nos cuesta, hermano, soltar las iniquidades, oye? ¿Cómo nos cuesta? Porque la mujer en su corazón dice, yo me caso con el que yo quiero, con el que me gusta. Nadie me va a escoger a mí, yo me caso con el que yo quiero. ¿Y cómo hace la mujer para casarse con el que quiere? Pues por vía de seducción y manipulación. Pero eso no es así. Eso no es así. Que sea el mismo Dios quien escoja su varón para que no fracase su matrimonio. Entonces, hermano, esta es parte de la cultura del reino. Entonces, cuando el hombre escogió, en el ejemplo hipotético, el hombre entró en la habitación y las mujeres, como son hebreas, no se transformaron. Serias. Pero el Señor puso gracia en una, la gracia de Dios. Una gracia especial, pero todas serias. Y entonces el hombre se fija en la que Dios puso gracia. Y él dice, esa es. Y el Señor que dice, escogiste bien, porque yo puse mi gracia en ella para que usted escogiera a esa mujer. Lo mismo que ocurrió con Esther. ¿Sí? Cuando es el Eterno quien pone la gracia en la mujer, ¿quién escogió? ¿El hombre o escogió el Eterno? El Eterno escogió y no el hombre. Para que usted se dé cuenta, el hombre no es el que escoge, hermano. El mismo Dios es quien escoge. Cuando uno esto se lo entrega al Señor. Y cuando el Eterno es quien escoge, hermano, Él une los matrimonios. Esos matrimonios no van a ser disfuncionales, porque Él se hace responsable de la unión que hizo. Él se hace responsable de lo que unió. Si alguno de los dos se desordena, lo pone en orden. Él dice, usted no me hace quedar mal. Usted no me hace quedar mal, chico. Cuidado con portarse mal, porque yo los uní. Porque él, hermano, él se cuida de su fama. Porque esto es serio, hermano. Un matrimonio disfuncional genera muchas consecuencias terribles para una sociedad. Malos ejemplos para otros matrimonios. Entonces, hermano, paso al siguiente punto. Entonces, fíjese, ¿qué pasa? Cuando el hombre escoge, es porque él tiene ya una preparación. Él tiene, ¿qué? Una capacidad económica. Entonces el Señor le dice, tú tienes que pagar una dote. Esa es la cultura del reino, hermano. No hay otra cultura. Esa es la única. ¿Cuál es la cultura del reino? Lo que está en la palabra. Los libros que usted ha leído dicen otra cosa. Si no dice lo que está en la palabra, eso no sirve. Eso no sirve, esos libros no sirven. La cultura del reino es lo que está en la palabra. La palabra dice, hermano, que cuando un hombre escogió, aquí seleccionó, escogió a la mujer, ¿sí? Entonces, ese hombre que entró a esa habitación hipotética donde estaban 20 mujeres, el Señor puso la gracia en esa mujer, ese hombre debe pagar un premio, una dote. Eso está Génesis capítulo 24. El siervo de Abraham, el Señor puso la gracia en Rebeca y el Señor le dijo al siervo, esa es, ¿verdad? Porque también el siervo colocó una señal. Y él entendió que esa era la doncella. Y de una vez, hermano, que él la escogió y dijo, ¿usted es? ¿Qué hizo? La dotó. Le dio una dote. ¿Qué dote qué es, hermano? Un premio, un trofeo. ¿Por qué una doncella del reino merece una dote? ¿Por qué? Porque, hermano, porque obedeció. Porque esas 20, en el ejemplo que estoy colocando, esas 20 que no utilizaron las artimañas de la seducción, ¿por qué no las usaron? Porque estaban obedeciendo. O sea, la mujer que obedece, que no manipula, que no seduce para casarse, sino espera el momento que el Señor puso la gracia en ella delante del varón que se debe casar. Y puso la corona de gracia, puso esa gracia y estaba el varón, ahí mismo estaba el varón y el varón vio la gracia y dijo, esa es mi esposa. Entonces, esa mujer que se guardó merece un premio. Y algo, hermano, que premia la cultura hebrea de nuestros padres, premia la virginidad. Una mujer que se guarda, ojo lo que estoy diciendo, la dote obligatoriamente, necesariamente se tenía que pagar a una doncella virgen. La virginidad, hermano, es símbolo, sinónimo de ¿qué? De pureza, de recato, de guardarse, ¿sí? De mantenerse pura, de ser una mujer obediente a sus padres. Una doncella, hermano, que se guarda,
Para el Señor, hermano, eso es un tesoro. El Señor no se la entrega a cualquier, porque para una doncella preciosa hay un varón precioso que está esperando. Hermano, el Señor sabe lo que hace. Porque para esa niña preciosa, Rebeca, estaba Isaac, de donde venimos todos. Isaac, hijo de Abraham, de donde venimos todos, ¿verdad? Entonces, cuando ya seleccionó, entonces debe pagar ¿qué? Dote. La mejor enseñanza sobre la dote, hermano, está en Génesis 24. Abraham envió al siervo, no con las manos vacías, lo envió con tesoros, lo envió con premios. ¿Esos premios para quién era? Para la doncella y para la familia de la doncella. ¿Por qué la familia de la doncella merece el premio? Bueno, porque el hermano hizo su trabajo en guardarla. Mire, hermanita, no se junte con ese bobo. Mire, ese tiene, yo le veo mala intención. Entonces, el hermano es como un policía, hermano, que está ahí guardando a la doncella esa. Y el papá es otro policía, y la mamá otra policía, y esa doncella tiene policías por todos lados. Esa doncella, hermano, estaba cercada, amurallada por una familia. Y cuando la doncella se iba por el camino incorrecto, no hacía falta alguien que le dijera, por ahí no es. El hermano, el papá, la mamá. Por eso, hermano, los instrumentos que el Señor utilizó para guardarla a ella, para que se mantuviera pura, merecen un premio. Por eso la dote es una obligación. El premio por guardar la ley en este sentido. Porque para el Señor, hermano, es muy importante que una mujer se guarde, se conserve pura, que no ande desordenada por ahí, hermano, seduciendo a un hombre y otro, y con un noviecito y otro, y que le estén manoseando uno y otro. Eso es detestable para el Señor, hermano. Eso es detestable. Ningún hombre tiene por qué poner la mano encima, tocar lo que va a ser de un varón, de un siervo de Dios, de su esposo. Nadie tiene por qué poner las manos encima, tocar eso. Eso se tiene que guardar, hermano, como una vasija preciosa, como una joya preciosa. Y esa joya preciosa se le entrega solamente al que la merece, porque aquel varón también se está esforzando y está honrando al Señor para merecerse a esa doncella. ¿Por qué ese varón tiene esa dote, la reunió? ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo bendijo. Yo te voy a bendecir y vas a hacer y te voy a enriquecer para que tengas la dote, porque la doncella que te voy a dar es costosa, porque no es cualquier doncella, y el Señor lo enriquece. ¿Ve? Esto no es así, ¿cómo voy a hacer yo para...? Bueno, el Señor sabe cómo hace las cosas. El Señor enriquece y Él empobrece. Esa es la cultura, hermano, del reino, no hay otra. Lo demás es Walt Disney, lo demás son las películas de Norteamérica, de Italia, de China, de Rusia. Eso es lo demás. Lo correcto es la cultura del reino, para los que forman parte del reino. Entonces, esa mujer fue dotada ya, la familia fue dotada con joyas preciosas, el premio porque ella se guardó, el premio por aquellos que fueron los policías que la vigilaron con mansedumbre. Eso no es, hermano, que tiene que darle un tablazo cada uno todos los días, ¿no? Esto, hermano, hay que hacerlo con inteligencia, con astucia, sagacidad, inteligencia, mansedumbre. Hermano, porque no es que van a criar una muchacha, hermano, con muchos resentimientos, con muchas heridas. Uy, no, ese pobre hombre se va a llevar a una mujer con tantas heridas, pobre hombre, hermano. Esto tiene que manejarse con mucha inteligencia, hermano, con mucha astucia santa. Mucha astucia santa tiene que manejarse esto. Usted no tiene por qué estar hiriendo, dañando, maltratando a esa doncella. No es necesario. Hay que hacerlo como es, usando... La palabra da la estrategia para hacer todo eso, hermano.